conceptos de higiene y seguridad industrial. ¿De qué se trata? Entonces, a partir de un desarrollo histórico que nosotros tenemos, ¿sí? De lo que es la seguridad, ¿en dónde nace? Por ejemplo, en el año 900 antes de Cristo, donde Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos para evitar la saturación del plomo. Eso ha sido uno de los eventos. Otro de los eventos ha sido que Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por actividades ocupacionales, planteando su prevención. Y posteriormente, con la Revolución Francesa, se establecen ya corporaciones de seguridad destinadas a resguardar la parte de artesanos, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, ¿cómo trataban a los empleados o a los trabajadores? ¿Alguien sabe, alguien se recuerda algo de historia tal vez? Yumar, dinos. Antes de que se dé la revolución industrial, pues los trabajadores no tenían una forma higiénica, no tenían derechos, no se los trataba con respeto, no les daban las normas de seguridad. Pues trabajar en esas épocas ya era algo riesgoso para ellos, para su salud, para sus familias. No tenían una seguridad la cual podrían ellos dejarlos tranquilos, ¿no? Claro que sí, Otra- Dice, ¿puedo? claro que sí. A ver, vamos. A lo que, bueno, no sé si ha visto igual películas, en ahí recalcan algunas realidades que pudo haber pasado con esas personas y a lo que yo he logrado ver y los trataban demasiado mal, no les reñían sin más motivo, les pegaban por no hacerles caso y no tenían ningún derecho. Ni ellos eran higiénicos y los jefes o patrones no les daban ese derecho. Los mantenían así y si alguno se enfermaba, pues simplemente lo despedía o peor aún, los mataba. Ya, muy bien. Agregar algo. Freddy. Licenciada, ¿puedo argumentar, ingeniera? Primero Freddy, después Andrés. Ya, bueno, ingeniera, antes de la revolución industrial las condiciones laborales no eran óptimas para el trabajador, ¿no? No respetaban los horarios laborales, se eran excesos, y las condiciones también no se daban como para que un trabajador se desarrolle óptimamente. Es después de esta revolución industrial, se, se da condiciones, inclusive las 8 horas, ¿no? Para para el trabajo. Eso no sería, licenciado. Ok, muy bien. Ahora sí vamos contigo. ¿Me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Muy bien, ingeniera. Era durante la Revolución Industrial. Después de la Revolución Industrial vino la Revolución Francesa, justamente por la Revolución Industrial. Tenía máquinas que podían hacer el trabajo por personas, entonces había un exceso de mano de obra. Gracias al exceso de mano de obra no se tomó muy en cuenta a las personas. Además de que como estaban todo el mundo en una situación económica muy precaria, los niños tenían que trabajar. Y se hacía lo que se llamaba las subastas de empleo. Existían las subastas de empleo en la que una persona venía y decía, tengo este trabajo, entra por menos dinero, y eran una especie de subastas. Esto es como que trabajaban niños sin ningún tipo de seguridad. Ya, ok. Ya, muy bien. Sí, está muy bien. A ver, ¿qué nos dices, Divan? Buenos días, licenciada. A lo que yo tendría que agregar, en esas épocas de la revolución industrial, el trabajo, como dijeron mis demás compañeros, era nefasto.
Aparte de que cabe resaltar un dato adicional, es que también hacían trabajar a niños. Las jornadas de trabajo eran de 12 a 13 horas y los salarios eran rotundamente mínimos en esas épocas en cuanto a la paga. Ya, muy bien. Es cierto, ¿no? Freddy, ¿tú tienes algo más que aportar? Yo, licenciada Alan o Freddy? Franz. Franz. Ok, Franz. Bueno, licenciada, yo estaba mirando la película antes. Lo que he visto es de seguridad industrial, lo que estábamos hablando. Creo que trabajaban también las mujeres y los hombres. Tenían horarios de como 10 horas trabajaban también, pero ellos ya eran como esclavos, porque tampoco no les pagaban nada, porque los patrones siempre no les interesaba nada, ellos solo quieren que produzcan la industria y todo también no lo tomaban en seguridad. Algunos ya morían con la parte electricidad, no dominaban y así. Ujú, exacto. Muy bien. Ya. ¿Alguien más que quería hacer algún comentario? A ver, vamos a ver. Una parte. Licenciada, ¿yo podía hablar? Sí, vamos Mi contigo. nombre es Zoe. Bueno, buenos días, compañeros. Y a lo que yo he dicho, ¿no? De la seguridad industrial, antes todavía no era, todavía había en estos tiempos, donde yo vivía, ¿qué se llama? Había todavía, ¿no? Así que no los pagaban bien, así. Todavía había, licenciada, a lo que yo podría decir eso. Claro que sí. Bueno, en realidad, en este caso, por ejemplo, ha habido una temporada en la cual, pasando lo que es la parte de revolución industrial, como dice su nombre, a partir del uso de las máquinas, entonces ya se han empezado a formar la parte de sindicatos, ¿no? Entonces ahí recién es que los trabajadores han empezado a buscar sus derechos, ¿no? Entonces por eso a raíz de todo ello, adoro inclusive, ¿no? Porque como ustedes mismos dicen, había un exceso en el trabajo y que no era remunerado, ¿no? Entonces eso ha sido parte de la influencia en lo que es la parte de seguridad industrial. A ver, ya, está muy bien chicos. Todos los que están participando, por favor, en el chat del Zoom, me van a... ¿ya? De, de lo que han participado, así para que yo, por favor, para que vayan a poner sus nombres, entonces, en el momento de ingresar a Zoom, entonces modifiquen por su nombre completo, ¿ya? Su nombre completo que no esté, digamos, qué sé yo, Huawei Y90, qué sé yo. Entonces, siempre pongan sus nombres para que yo los pueda identificar, ¿ya? Entonces, por favor, en ese sentido, vayan registrando las personas que han participado. Ok, vamos a continuar. Ya, entonces dentro de lo que es, vamos a continuar, dice, con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos. La Revolución Industrial también marcó el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza de vapor y de la mecanización, ¿no es cierto? Entonces, antes de lo que es la Revolución Francesa, todo era manual, absolutamente todo. Y imagínense el trabajo que sucedía antes de todo esto, ¿no? Básicamente ahí nació lo que es la parte de tecnología. Luego, dice, para 1833 se realizaron los primeros inspecciones gubernamentales, para 1850 empezaron las mejoras y en 1800 una ley prescribiendo el nombramiento de inspectores en Massachusetts, ¿no? En 1871 el 50% de los trabajadores morían antes de los 20 años debido a los accidentes. Imagínense, como dice su compañero, había niños que trabajaban, ¿no? Entonces ahí no se respetaba ni siquiera los derechos de los niños. Tenías que trabajar porque estaba al lado de su mamá, al lado de su papá y necesitaban mayor cantidad de fuerza laboral.
Y esto inclusive a los niños más los hacían trabajar, ¿no? Entonces eso también se toma en cuenta. Ahora, de parte juntamente con lo que es el desarrollo, entonces se ha establecido también en Francia lo que es el establecimiento de un servicio especial a inspección de talleres. O sea, a partir de ahí ya se tenía un poco más de control con lo que es la parte del uso de los talleres, ¿no? De lo que es los trabajos en forma general, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se ha llevado a cabo algunos elementos. Por ejemplo, en 1900 la mayoría de los estados estaban ya industrializados, ¿sí? De alguna forma, con algún tipo de ley que era protectora y respaldada para las inspecciones de las diferentes fábricas. En esa temporada había un montón de fábricas en las cuales se quería la cantidad de obreros, ¿no? Entonces, eso es también algo que tenemos que considerar. A partir de todo esto, se han ido creando, por ejemplo, asociaciones de trabajadores, como les digo, la parte de sindicatos. La parte de sindicatos es la que en realidad hoy en día protege a los trabajadores, ¿no? Por eso, ¿por qué creen que, digamos, actualmente está lo que es el sindicato de los trabajadores de la COP, que son a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando hay algún conflicto con los trabajadores, la COP, ¿qué es lo que dice? No, el gobierno, esto si no va a haber forma de protección, hay que considerar de esa forma para que todos los trabajadores puedan tener los mismos derechos y que estos derechos no sean saboteados, ¿no? Y de esta forma ya eh, tener mejores condiciones de vida también, ¿no? Esa es la forma en la cual se trabaja, ¿no? Entonces, actualmente dice la OTI, que es la Oficina Internacional de Trabajo, constituye el organismo rector de los principios de la seguridad de un trabajador. Eso es lo que podríamos decir acerca de la parte histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan, ¿alguien sabe lo que era la peste negra? A ver, vamos a hablar también un poquito de historia. ¿Alguien sabe lo que era la peste negra? Sí, es una enfermedad de la era medieval, si no me equivoco, creo. No sé si estoy en lo correcto. Licenciada, era una Ya, pandemia cerca de 1919. ya. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Alguien Mm, sabe en esa temporada? Buenos días, Lice. Bueno, más que todo, la parte que sé es que era un virus llevado mayormente por las ratas que contagiaba a la gente justamente fácilmente por eso, porque había condiciones muy precarias de higiene en general en todas las casas, en la ciudad, en los trabajos. Y por el mismo motivo, las ratas podían caminar por donde sea, aparte eran muchas, nadie se hacía cargo de ellas, y justamente por esa carencia de higiene se ha contagiado toda la ciudad y sus habitantes de manera rápida, porque casi nadie tenía, por ejemplo, mucho cuidado por la higiene, tanto personal como pública. ¿Puedo A agregar? ver, ¿qué más nos puedes Dice, decir? ¿puedo? Ya primero Andrés, luego Andy. Sí. Luego vamos a ir con Divan y Yumar. ¿Ya? Bueno, era un Vamos. virus muy... Pero la peste negra era un virus que se contagiaba mediante las pulgas y eran hematófagas las pulgas, entonces era muy fácil que se pudiera contaminar de persona a persona porque justamente no había un sistema de salud bueno, porque no, porque todo el mundo estaba en pobreza extrema, justamente porque era en la época del auge de la burguesía y de los reinados. Ahí también el trabajo laboral era muy precario. ¿Por qué? Porque como había tanta población, había un exceso de mano de obra. Como había un exceso de obra, la mano de obra no tenía casi nada de valor y la gente era utilizada como peones. Todo el mundo era dispensable. Después de la peste negra, mejoró para los supervivientes ese sistema
laboral, porque como había muchas menos personas, los empezaron a darse cuenta de que la gente y la mano de obra era muy valiosa. Como no había personas y se morían a cada rato los campesinos, no había comida que llegue a las capitales. Entonces, por eso aumentaron los salarios y por eso pudieron mejorar el sistema, los sistemas de higiene. Eso puedo aportar. Ya, muy bien. Vamos, la siguiente persona que estaba con la palabra. Yo lo hice. Oh, ya, muy bien. Yo quería agregar que sí, fue una pandemia muy devastadora en la historia de la humanidad, pero afectó más a Europa en el siglo XIV, ya que mató a 1/3 de la población europea. Ya, muy bien. Después creo que era Divan, ¿verdad? Divan está con la mano ahí. Yumar. Sí, A ver, vamos. Profe, yo puedo argumentar es de que ahí es por la causa de esta peste es donde se implementan no sé si vieron esos barbijos tipo picos que adquieren tipo unos lentes más. Ahí es donde se toma la idea, la iniciativa para crear este artículo, ya que podría ayudarles en no contagiarse fácilmente, ¿no? Pero como dice la compañera, mató 1/3 de Europa porque la mayoría de las personas que podría adquirir ese artículo, pues eran personas de tener, y como la población en ese entonces no era una población sustentable, pues provocó también el deceso de muchos europeos. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Licenciada, para Alguien prevenir más lo que es había la peste, levantado la manito. licenciada, se escucha. Ya. Hola, compañeros. Sí, te estamos escuchando. Argumentando, licenciada. Lo que hicieron, lo que la población empezó a hacer era para poder prevenir esta peste, ya empezaban o sea, las personas ya tenían que estar, como lo que es ahora andar así, a la punta, lo que es la higiene. Limpiaban sus casas, ya que las pulgas eran las que transmitían esta enfermedad, licenciada. Así que no podía haber, y las pulgas se almacenaban más que todo en los lugares sucios, y por eso tenía que haber una limpieza total. Y lo que es Ya. los objetos que tenían en los hogares tenían cierto límite o sea, estaban levantados del suelo, no estaban netamente en el piso. Eso sería, licenciada. Ok, muy bien. Ya, ¿alguien más? ¿Puedo agregar algo? Licenciada, Con la palabra. Licenciada, Claro que sí, va. No sé quién estaba antes, a ver. buen día. Yo estaba. Ya, a ver. El primero el compañero y después tú, ¿ya? Ok. A ver, vamos. Solo era con ánimo de, refutar a mi compañero anterior, porque realmente justamente no limpiaban nada y se quedaban en casas y ahí nacieron las primeras cuarentenas. Pero no limpiaban nada porque nadie sabía por qué venía la peste negra, pensaban simplemente que era obra del diablo, que era un castigo divino. Nada más, porque la ignorancia era muy grande, entonces nadie limpiaba nada, nadie sabía por dónde venía la peste negra. Ya. Licen, ¿puedo agregar un dato ahí? Sí, antes tu compañera y después tú, ¿ya? Claro, gracias. Okay. Gracias, licenciada. Buenos días. Buen día. Ya concluyendo a eso, lo que están hablando mis compañeros sobre la pandemia negra, ¿no? Yo he encontrado otro que busqué en internet, ¿ya? Que no me acordaba muy bien qué, pero a ver, es desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta el último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal
jamás se volvió a manifestar con la viruela de 1346 a 1353, cuando impregnó la conciencia y la conducción de los genes, que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades académicas que azotaban constantemente a la población, como la desintería, la gripe, el sarampión y la lepra. Eso sería, licenciada, lo que he entendido de la gripe negra, eso, licenciada, eso sería. Ok, ya. ¿Alguien estaba ya con la palabra? Ahora sí. Sí, yo, licenciada, gracias. También algo que tenía que agregar es de lo que dijo mi compañero anteriormente y hay una razón tal vez por la que sí se sepa de dónde vino y es que esta se ha originado en Asia y después ha pasado a Europa, prácticamente primero a la ciudad de Florencia y se sabe que a veces se daba esta enfermedad, no sé si es muy preciso, pero es porque ya que habían guerras y porque era la época medieval, dejaban los cuerpos tirados, moribundos, y ya que ahí no había enterramientos o sepulturas, obviamente esos cuerpos se pudrían, las ratas comían de ahí, creo, y también eso ha llevado a dar la peste negra a cada casa, porque las ratas se movían de ahí a otros lugares. Mm, sí, es verdad, ¿no? Tiene toda la razón. Entonces hay elementos, ahí nos damos Ah, cuenta. A ver, ¿quién más? Ya, vamos, Yo, licenciada, ya, dale. bueno, licenciada, yo no le puedo agregar, complementando eso, yo a la peste negra, licenciada, yo quería complementando eso, ¿por qué lleva el nombre de la peste negra? Ya, vamos. Es más que todo como estaban en la época medieval y había más guerras y como dice mi compañero, no había sepulturas y más que todo las ratas transmitían esa enfermedad y las ratas eran negras, más que todo por eso se lo ha llamado la peste negra. Mm, Sería mi participación, dice. ya, ok. ¿Alguien más estaba con la palabra? yo De quiero esa agregar, parte, dije, yo quería agregar sí, quería agregar mis palabras, de la pesta negra ha durado 3 meses, cada día creo que ya aumentaban 5.000 personas, 10.000 personas, pero en los 3 meses un médico indio ha descubierto la cura. Eso sería listo. Ya, muy bien. ¿Alguien más estaba ahí Sí, con la palabra? Yo puedo agregar después. yo, Lice, Ya, primero el compañero y después tú ya. ya. Chicos, para no interferir entre ustedes mismos, van a levantar su manito y en la manito yo les voy a dar la palabra así para que no haya interferencias. ¿Ya? Primero el compañero y después la compañera. ¿Ya? Bueno, sí, sí se llamaba la peste negra por la tragedia que ha traído, pero en realidad se llamaba la peste negra por los síntomas que tenía, porque la peste negra lo que hacía era causar gangrena en el cuerpo. Se coagulaban partes del cuerpo y se hacían llagas y costras, entonces se le caían literalmente los miembros a las personas, las extremidades del cuerpo, y luego mutó en la peste bubónica. Ya, muy bien. Sí, es verdad eso. Ya, ahora sí, vamos contigo, Andy. Tú estabas primero, ¿verdad? Sí, Lice, yo quiero ahora decir, después de lo que pasó de la peste negra, ya que había supervivientes, que después del impacto de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Había campesinos ingleses que sobrevivieron y encontraron que su situación había mejorado mucho en el siglo XV. Fue una época dorada de prosperidad y nuevas oportunidades. Mm, Pues el trabajo de las personas, ¿no? Una vez que pasó la peste. Ok.
Hola, hola. Ahora sí estamos contigo, Alfredo, y después vamos con Carmen. Acotando, ingeniera, bueno, sobre la peste negra estamos hablando, es una pandemia mundial. No, bueno, en la parte de Europa, mil perdones, es que con este COVID ya pienso que todo ya es una pandemia. Bueno, ahorita no es tan grave como la peste negra lo que estamos viviendo, pero sí ha afectado a bastantes personas que han muerto. A fines prácticos y estadísticos, bueno, no nos afectó tanto el COVID, solamente tiene una tasa de mortalidad, me parece, a nivel mundial de 2%. Pero como decían mis compañeras, la peste negra tenía uno de cuatro personas, me parece, que morían. Solamente acotar, como decía mi compañero, el nombre de la peste negra se le ha dado por esos hematomas que dejaba a la gente que moría, y incluso lo decían la peste negra porque pensaban que era un castigo divino también. Eso es todo, ingeniera. Ok, ya. Vamos contigo, Carmen. Hola, hola. Carmen, ¿estás ahí? Perdón, licenciado. Como mi compañero se preguntó por qué se llama la peste negra, yo quería argumentar algunas palabras. En referencia a que causa gangrena en ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, que terminan totalmente ennegrecidas. Se estima que la epidemia de dicha enfermedad causó la muerte de cerca de unos cuatro poblaciones europeas en el siglo XIV. Eso sería, licenciada, lo que dijo mi compañero, ¿por qué se llama la peste negra? Eso sería mi respuesta. Ya, perfecto. Ok, chicos. Ya, muy bien. Entonces yo creo que con esto queda bastante claro, ¿no es cierto? Aparte de lo que es esta parte negra y como información relacionada con la parte de seguridad, ¿no? Entonces, acá, digamos, se dan cuenta qué tan importante es la parte de higiene, ¿no es cierto? Inclusive con la situación que nosotros estamos viviendo actualmente. A ver, yo les pregunto así, tomando en cuenta la parte de la historia y tomando en cuenta la vivencia que tenemos actualmente, ¿cuán importante es la higiene? ¿Cuántos de ustedes, a ver, se han enfermado con COVID? A ver, levanten solamente la manito. Han pasado ya por COVID. A ver, levanten la manito. ¿Cuántos se han enfermado? A ver, vamos a ver. Son varios, creo, ¿no es cierto? Los que se han enfermado. Estoy viendo que la mayoría se ha enfermado, ¿no? Entonces, acá mismo nosotros podemos ver que las personas, ¿sí? No estamos libres. Entonces, podemos enfermarnos por diferentes motivos. Podemos enfermarnos, uno, por no tener los cuidados necesarios. Podemos enfermarnos por tener bajas defensas. Podemos enfermarnos por tantas situaciones que están a nuestro alrededor. Imagínense, eh, y acá, digamos, se han debido recuperar ustedes, ya sea con pastillas, ya sea con lo que es medicinas naturales y tantas cosas que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Es que mucho también depende cómo esté nuestro sistema para soportar todo esto relacionado con lo que son las enfermedades, ¿no? Entonces hay personas que realmente les ha llevado hasta la muerte y eso también es un hecho muy, muy real. Hemos visto cómo cuántos de nuestros familiares, de nuestros amigos se nos han ido y eso era justamente por esta situación, ¿no? Entonces hay tantos factores que pueden influenciar en las enfermedades. Y ahora, con esto por eso se compara tanto a lo que es el COVID con la peste negra, porque en la peste negra también ha llegado a matar a tanta gente que en su momento, debido a la falta de higiene también, ¿es cierto? Y actualmente el COVID está matando a mucha gente. ¿Por qué? Por falta de
despensas y también en parte por falta de higiene, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos influyen dentro de las enfermedades que nosotros mismos podemos llegar a superar. Entonces, lo importante acá es que se ha superado toda esta situación y como quien dice, ¿no? En cada situación que aparece así a nivel mundial o que afecta a gran población de lo que es ya sea un continente, entonces también nos influye a nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma. Les estoy pasando por si acaso al chat aquellos que todavía no se han anotado con lo que es la asistencia. Entonces, anótense por favor con lo que es la asistencia y no se olviden también aquellos que ya han participado. Entonces, regístrense también a los que han hecho las últimas intervenciones para que yo también les pueda registrar su participación del día de hoy, ¿ya? Eso, por favor. Ya entonces, todo esto siempre nos lleva a ver que si nosotros nos cuidamos lo necesario, eh, en la parte de normativas, por ejemplo, el uso de la mascarilla, queramos o no, entonces delimita lo que es la parte de enfermedad, ¿no? Que tanto nos afecta. También el lavado de manos. Imagínense algo tan simple como lo que es el lavado de manos, nos puede llegar a evitar el contagio masivo de lo que es la enfermedad, ¿no? Porque sabemos que todo lo que es... Disculpe, ingeniera, más que todo se debe a la educación que uno tiene, ¿no? Va a disculpar que te interrumpa. Ya. Sí, más que todo es depende de la educación, porque se ve que a la gente, discúlpeme, yo por ejemplo estaba en el área rural, eh, o sea, les manejan como si fueran ovejas, digamos, ¿no ve? Les dicen cualquier cosa y se la creen. Por eso en el área rural, por ejemplo, no utilizan barbijo, pese a que harta gente ha muerto también en el área rural. Y ellos mismos ocultan, no ha muerto de COVID, así, así, cuando ya se ha contagiado, no se han contagiado todos, ¿no? Y la educación mucho depende de las personas, la conciencia, discúlpeme, somos muy inconscientes. Se ha visto que la misma gente que estaba con COVID salía sin barbijo, salía, o sea, discúlpeme, les valía. Nos falta mucha educación, no somos conscientes, somos personas muy envidiosas, se podría decir. La mayoría es así. Y lastimosamente por eso también se han llegado a tantas cosas, se hubiera evitado muchas cosas. Ujú. Pero, Claro, es que acá también lo que dice su compañero, claro, influye lo que es la parte de educación, bueno, influyen bastantes cosas, ¿no? Entonces, pese a que nosotros mismos sabemos en qué riesgos estamos, aún así, ¿no? Entonces, siempre existe, como quien dice, lo sé, pero igual lo hago. Entonces, ah, muchas veces también depende, ¿no? Qué tan conscientes seamos nosotros mismos de, de la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Como dicen, eso se hubiera evitado fácilmente. ¿Cómo? Si hay países actualmente que, si bien tienen una población masiva como en China, igual ya han vuelto a las aulas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los niños, cada uno tiene su cubículo, saben que no tienen que sacarse el barbijo, saben que tienen que tener cierta distancia, o sea, y están tratando de normalizar ya su vida, pero ellos ya lo hacen de forma disciplinada. En cambio, eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Nos falta disciplina en forma general, porque nosotros decimos ya, un ratito, un día, 2 días estamos cumpliendo la norma, pero después de una semana ya nos olvidamos, ¿no es cierto? Por eso dicen a veces no tenemos memoria de ciertas situaciones. Y es cierto, ¿no? Entonces a veces si es que nosotros mismos no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Vamos a continuar con esta situación. Y por eso les tocamos este tema, porque nos dicen, ¿no? En las mismas noticias que va a suceder una tercera ola. Y esa tercera ola, queramos o no, nos puede afectar a cualquiera, ¿no? Inclusive si tú has pasado COVID o no has pasado COVID,
igual tienes el mismo riesgo que cualquier otra persona, ¿no? Algunas personas que pasan COVID dicen, no, a mí ya me dio COVID, ya no me va a volver a dar, y eso es mentira. He visto varias personas yo que han pasado el primer COVID y el segundo les ha afectado mucho más. Entonces, ahí también, ¿no? Como precaución para ustedes, que se cuiden, que se sigan cuidando, ¿no? No es que no les va a agarrar nuevamente a los que se han enfermado la primera vez. Inclusive tienen que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Esto de la vacuna todavía no sabemos qué, qué tan efectivo será, según en otros países ha sido bastante efectivo, pero solamente nos queda esperar, ¿no? Y seguir cumpliendo con esto de las normativas de seguridad. Si bien lo que es cierto, ¿no? Que en el área rural no siempre están informados al respecto de lo que es la enfermedad como tal. Como dice su compañero, es verdad, ¿no? Entonces, cuando una persona va y le dice, ¿sabes qué? Esta enfermedad no es real, entonces las personas de ahí les creen. ¿Por qué? Porque no están bien informadas, no hay alguien que les diga, ¿sabes qué? Esto está pasando y es así, y que les explique a detalle, ¿no? Entonces, eh, queramos o no, nosotros somos portadores de la información en la cual podamos colaborar en esta situación, ¿no? Si estamos con familiares del área rural, entonces nuestra obligación es informarles y decirles, no, sabes qué, esta es la realidad, mira, esto le ha pasado al fulanito, al vecino, a la vecina, y no es así como te están diciendo, porque ya no es solamente personas externas, sino ya es dentro de nuestra vivencia, ¿no? Los conocidos, los amigos son los que a veces se nos han ido, nuestros mismos familiares se han ido y ya pues ya esto es algo masivo, ya está dentro de nuestra sociedad. Buenos días, licenciada. Eso sí, yo quería, quería participar, decirles que, por ejemplo, de mí, mi abuelita era del área rural y decía, ¿no? Yo a lo que le escuchaba, eh, ¿cómo se dice? La enfermedad te agarraba por edades y no era verdad, ¿no? Pero yo le escuchaba decir eso, era de que ahorita está agarrando a los más mayores y, por ejemplo, ahora... Hola, hola, te estamos escuchando. Ellos se la creen lo que primero escuchan y al primero que les explica. Y por eso es a veces informarles y explicarles bien, porque de mí mi abuelita por no explicarle, por dejarle ahí lo que piensa, se me ha ido. Sí, es verdad, ¿no? A veces eso es lo que más nos duele, que las personas que están a nuestro alrededor, que por, por no hablar a tiempo o por, digamos, por una persona irresponsable que ha estado a su lado, ya pues ahí ha llegado a tener la enfermedad y en algunos casos se ha enfermado hasta con terapia intensiva o caso contrario ha llegado a fallecer, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de cuidar especialmente a las personas que sabemos que corren más riesgos, que están a nuestro alrededor, siempre cuidemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque esto inclusive no es solo de personas mayores, sino nos puede agarrar a cualquiera, ¿no? Inclusive a los niños les está agarrando, que ellos supuestamente no tenían que tener la enfermedad, ¿no? Que les pasaba como un resfrío, pero ya sabemos que no es así. Entonces, es bien importante que nos cuidemos entre todos, ¿no? Ya. Alice, quería complementar algo también. A ver, dale. Sí, es tanto que nos falta educación y la conciencia misma a la persona, en tanto a la población boliviana. Como yo, el año pasado ha sido tanto la oferta, yo estaba en el cuartel, o sea, las Fuerzas Armadas también salían a controlar. Y ahí lo he palpado que algunas personas no hay conciencia, sus mismos papás a los niños les llevan, o sea, como había cuarentena,
era prohibido era moverse y las mismas personas sacaban excusas así para moverse de un lado para otro. Y por eso y no hay conciencia, más bien cuidarse. Ellos nos enseñan a nosotros que nosotros no les debemos andar, mientras que nosotros estamos cuidando a ellos. Y a nosotros no nos pagamos nada, solo los cuidamos y nosotros éramos más mal vistos como éramos soldados que controlamos en el camino. Y como yo estaba en el departamento del PENI y hacíamos un control bien rígido casi y también ha sido el departamento, el último departamento que ha llegado a tener COVID y por eso hemos hecho algo, hemos controlado bien y más que todo en ahí también las personas no colaboraban y luego parece que ya ha entrado la pandemia. Esa sería mi percepción, Lisa. Sí, no, es mucho depende de cómo también las personas tengan conciencia y educación, ¿no? A veces de la nada, como quien dice, te tratan mal. Inclusive los mismos policías han dicho, ¿no? ¿Para qué me voy a ir contra ellos? Y al final de cuentas cada quien que se cuide, porque cuando uno los cuida, entonces uno se hace tratar mal, ¿no? Es muy cierto. A ver, tal vez alguien más que estaban levantando la manito. Aquí veo varios que estaban levantando la manito. A ver, aquí está Max, está Rolando, Álvaro. Estaban levantando la manito. Ya. Sí, licenciada, buen día. Buen día. Como el compañero comentaba, es verdad, nosotros en el pasado corríamos riesgo, si no, salíamos a las calles. Y es verdad, no hay conciencia entre nosotros. Todos andaban como se les daba la gana, si no respetaban, era por carnet igual, y eso tampoco, andaban como querían. Y a veces a nosotros nomás nos tenían así. Ya. Ok. Ya, chicos. Entonces, yo creo que con esto ya terminaríamos, ¿no? Las intervenciones de este sector. Eh, y es muy cierto, ¿no? Entonces, simplemente como un consejo general a toditos es que se cuiden, que cuiden a su familia, traten de informarse, informar también a sus familiares para que también en ese sentido no repercuta, porque al final, digamos, si nosotros cuidamos a nuestra familia, de alguna forma nuestra familia también va a cuidar al resto de sus amigos, al resto de los otros familiares que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, cuídense siempre, chicos. Traten siempre de aplicar las normativas, e incluso yo sé, ¿no? A veces ya, como quien dice, ya nos aburre tanto el uso de barbijo, pero ¿qué vamos a hacer? Si no queremos enfermarnos, entonces tenemos nomás que seguir cuidándonos. Pero bueno, dentro de todo lo posible que nosotros hagamos, entonces siempre todo lo que hagamos a nuestro alrededor, con precaución, con cuidado. Entonces, si tenemos niños en casa, tratemos de no sacar a los niños y si los vamos a sacar, entonces veamos siempre en qué lugar les vamos a dejar, un lugar abierto, aireado, que no tenga mucho contacto con la gente, tratar de siempre desinfectar nuestros hogares, tratar de desinfectarnos nosotros mismos y cumplir todas esas normativas que ya nos dan, ¿no es cierto?, en los diferentes medios de comunicación, en las mismas redes sociales, etcétera. Ok, chicos, entonces pasaremos a lo siguiente y ahí también nos damos cuenta referente a todo lo que es la parte de seguridad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de la parte de higiene y todo eso siempre tiene influencia en forma conjunta. Vamos a ir a lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que es la seguridad de una empresa, ¿no? La seguridad de una empresa. Entonces, hay algunos aspectos que son importantes, ¿sí? Como hemos dicho, la higiene y la seguridad en el trabajo, que también
cumplen un desarrollo de la vida laboral de la misma empresa, ¿no? Entonces, es bien importante esto. La regulación y aplicación de todos los elementos que pueden llegar a ser imprescindibles en las condiciones de trabajo. Ejemplo, digamos, si nosotros vamos a trabajar a un sitio donde sabemos que cada mes cambian de empleado, entonces nosotros ya no nos sentimos cómodos en un sitio así, ¿no? Porque y uno siempre se va a preguntar, pero y en esa empresa, ¿por qué cada mes cambian de empleados, no? Entonces, vamos y tenemos también cierta desconfianza, ¿no? Debe ser por alguna situación también. Entonces, eso también genera una cierta susceptibilidad para nosotros mismos del lugar en donde nos vamos a dedicar a trabajar. Luego también, aunque el conocimiento que nosotros tengamos en profundidad sea necesario para los trabajadores, también tiene un especial interés de las responsabilidades de la empresa, ya que exige, digamos, lograr la máxima productividad sin que ello ponga en peligro a la vida humana o pérdidas materiales y equipos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo que ha sucedido en algún tiempo y que de alguna forma ha sido un tabú en lo que es en los comentarios de lo que es los medios de comunicación. No sé si se recuerdan ustedes, pero ha habido una noticia que ha repercutido bastante y en un momento ya, o sea, no se ha querido hablar más del tema. Era acerca de un joven, de un muchacho, que al ir a trabajar, seguramente, según lo que argumentan, porque nunca ha habido una noticia oficial de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Que este muchacho, por realizar mantenimiento en una de las torres del teleférico, entonces ha caído y ha muerto de forma instantánea, ¿no? Entonces, simplemente se ha dado esto en las redes sociales y después creo que ha pasado un día o 2 días y después ya nadie más habló del tema. Inclusive en las noticias nunca más supieron nada, simplemente de que una persona había fallecido. Las causas nunca las dieron. No se sabe si fue descuido del joven, si fue descuido de la empresa, pero en este caso también imagínense un escándalo como ese, de alguna forma, sabemos que el teleférico es una empresa bastante grande y que si y existe, digamos, este tipo de rumores en los cuales se habla de una muerte, sabemos que de alguna forma va a influenciar en la confianza que se tenga en la misma usabilidad de este transporte, ¿no? Y va a tener cierta influencia en la que, digamos, las mismas personas van a decir, ay, no, ha muerto ahí, entonces mejor no me voy por ahí, digamos, ¿no? Entonces, siempre existen esas repercusiones en las cuales uno causa mayor confiabilidad o desconfianza de ciertas empresas, ¿no? Entonces, puede llegar a suceder en algunas empresas algunos accidentes, sí, en todas las empresas, absolutamente en todas han sucedido accidentes y eso no es algo que sea oculto, simplemente que en algunas se causa mayor difusión que en otras. Eso también es cierto. En la empresa Coca-Cola o en la empresa Pepsi, ¿cuántos accidentes no ha habido? Les aseguro que ha habido bastantes, pero eso pueden ser por factores humanos, pueden ser factores de la misma empresa, pueden ser factores técnicos, o sea, existen N factores que pueden llegar a influenciar en lo que es la seguridad como tal, ¿no? A partir de esto también una forma de prevención de los riesgos profesionales puede estar basada en el conocimiento de las causas que motivan a las posibilidades de prevenir, digamos, este tipo de problemas. Les doy nada más un ejemplo bastante sencillo que seguramente ustedes igual alguna vez han visto o alguna vez les ha pasado. Puede ser, por ejemplo, eh, a ver, cuando vemos, digamos, a algunas personas realizar trabajos de mecánica, porque todos hemos pasado por alguna calle donde realizan trabajos de mecánica, en la cual está una persona haciendo soldadura.
¿Cuántas de estas personas que realizan soldaduras en sus mismos talleres, porque no son talleres grandes, son generalmente talleres donde trabaja solamente una o dos personas, han visto utilizar por lo menos una máscara de protección o unos lentes, unas gafas en las cuales les cubra el rostro o la cara? A ver, vamos, Cristian, ¿tú qué dices? Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. La verdad, sí, cuando a lo que yo me he informado por los derechos de trabajo, cuando vas a trabajar en una empresa o algo, siempre te tienen que dotar la seguridad, lo que vas a hacer. Por ejemplo, yo cuando he trabajado de limpieza, no, y justamente era la época de la pandemia, no me dieron mi bioseguridad. Entonces yo reclamé a la empresa, le digo que me tienen que dar y me dieron, pero uno casi roto y me tuve que hacer otro. Pero eso sí, tienen que darte la bioseguridad. Y ahora sobre los señores que son independientes al trabajo de soldaduras o de mecánico, no utilicen el casco o su seguridad. Por eso existe mayormente accidentes que puede causar, puede ser la pérdida de un dedo o lamentablemente la muerte. Así es, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? A veces, digamos, decimos por ser independientes, entonces no necesitamos, pero es mentira. Al contrario, deberíamos cuidarnos más. ¿Qué dices tú, Carmen? Licenciada, a lo que dijo, a mi parecer, ¿no? Mi padrino, que hace de todo, ¿ya? Y ha empezado a soldar unas cosas para su casa y nunca se cuidaba mi padrino hace años. Las chispitas, los gumitos que manda cuando soldar, le entraba casi a su cara, le chocaba o a sus ojos. Y por la luz que afectaba eso, mi padrino poco a poco ya estaba perdiendo la vista. De ahí ha pasado años y peor, nomás ya ha subido. Y de pronto el doctor le dice, pues, que tiene que cuidarse. Y como es así mi padrino muy sádico, no se hacía caso. No se pone ni casco ni lentes, como dice mi compañero, ¿no? En otras partes, cuando sabe, yo sé ya de ayudarle a mi tío en su mecánica. Él tampoco sabe cuidarse. Su uniforme no se pone ni su casco, ni sus guantes, ni lentes. Pero la mayoría le decía, señor, cuídese, le va a pasar esto. No me va a pasar nada. Ya. Pasando al día siguiente, otros días, el señor se empezó a lastimar su pierna y su brazo. Y le dijeron que ya no podía trabajar así por su seguridad, señor. Y el señor tampoco que entendía. Y poco a poco ha ido así, ha ido perdiendo ya una parte de su mano y de su pie, gracias a Dios, no ha perdido. Solo ha empezado a usar coco, pero está empezando a hacer su tratamiento. Por eso, licenciada, yo diría, la mayoría que aquí hay personas mayores, jóvenes, como también nosotros, deberíamos cuidarnos y decirles a las personas que están así, sin protección o sin seguridad, deberíamos decirles que se cuiden, porque es que habla la gente y dicen, ay, no me va a pasar nada. Llegan un momento, ahí se están quejando, era que me haga caso. Y la gente no se pone a pensar. Eso sería, licenciada, a mi forma de ver. Ya, muy, muy cierto, ¿no? A ver, ¿qué nos dices tú, Juan Carlos? Buenos días, ingeniera, y buenos días a todos los compañeros. Con respecto a lo que estaban hablando de las personas que sueldan, lamentablemente son puestos negocios pequeños y algunos no cuentan con el dinero suficiente para comprar los implementos de seguridad, sabiendo que deben utilizar un determinado tipo de lentes, porque no es ponerse cualquier lente y hacer la soldadura. Y también tienen que tener un determinado equipo de protección personal, porque no se pueden poner cualquier overall, que cualquier overall con las chispas va a perforar, se va a quemar. Y también acotando lo que dicen de las empresas, lamentablemente también depende del tipo de persona que vaya trabajando. Es que el encargado de seguridad industrial, el ingeniero encargado, es el que tiene que monitorear todo lo que pasa en su planta, pero
a veces eso no se puede, no puede estar constantemente viendo a los trabajadores. Los trabajadores se aburren de utilizar los barbijos o lentes o gafas de protección porque dicen que no me deja trabajar, que se empaña, que estoy trabajando mejor así. Es dependiendo también de la cultura que tiene cada uno de protección. Por más de que vayas diciéndole, tienes que cuidarte, hasta que no le pase algo, lamentablemente, no lo va a hacer. Esa es la cruda realidad. Ya, muy bien. Es también bastante cierto lo que dice, ¿no? A ver, vamos contigo, Jonathan Aguilar. Ya, ingeniera, yo respecto sobre lo que dijo que una persona puede abrir su taller personal y respecto a la soldadura no se protege por lo general o se observa eso por lo menos. Es cierto la verdad, pero no solo existe la protección audiovisual, también hay la protección para los oídos y para el cuerpo, así como lo dijo antes también mi compañero. Para, para la visual sería en este caso un casco de soldadura, ya dependiendo del tipo de soldadura, ya sea de acetileno o de arco, ya que ver directamente esa luz que genera equivale como no sé cuántas veces, cientos de veces o quizás miles he escuchado. Eso no puedo confirmarlo, pero es un gran daño a la vista. Y también como se tiene amoladores, en este caso, generan gran ruido. Y eso te puede volver sordo a la larga si no usas una protección auditiva. Y también para la soldadura, añadiendo, se usan delantales de cuero en este caso, ¿no? Ya que las chispas perforan y un delantal de cuero no resiste en este caso. Y sí, solo si tenemos conocidos mecánicos que tratar de recomendar nomás en lo posible. Y eso nomás puedo añadir, ingeniero. Gracias. Perfecto. Ok, gracias, Jonathan. A ver, vamos contigo, Israel, que también estabas alzando la mano. Bueno, licenciado, yo solo quería hacer una pequeña consideración, ¿no? De por qué hay tantas carencias en la seguridad. Y es más que todo porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Como en caso de los soldadores, puede ser justamente como decía un compañero, que tal vez como es un negocio independiente por falta de presupuesto, tal vez tiene una deuda a banco, eso puede ser un factor de por qué no se protege correctamente, o como dijo la compañera, su tío era un poquito así terco, entonces eso también puede ser un factor psicológico, ¿no? Puede ser un poco de orgullo, a veces en otros casos también puede ser por negligencia y por eso es que para mi punto de vista que hay tantas carencias de seguridad porque son muchos los motivos justamente, son muchos los motivos por los cuales una persona puede no cuidarse, digamos, como dije, ya sea personal, por su jefe o como dice un compañero igual que le han dotado un traje de seguridad defectuoso y que prácticamente no sirve. Y otros que optan por medidas de seguridad ineficientes, o sea, mínimas, y yo creo que por eso más que todo hay muchas carencias de seguridad, porque son demasiados factores que pueden llevar a tener una seguridad inapropiada en cualquier trabajo. Ya, muy bien. A ver, vamos contigo, Yumar. ¿Qué nos dices, Yumar? Bueno, licenciada, complementando, ¿no?, lo que dicen mis compañeros, es verdad. Yo, por ejemplo, todos, ¿no? Yo creo que esto pasa cuando vamos caminando por la calle, pasamos quizás por algunos talleres, vemos a los trabajadores sin medidas de seguridad, qué sé yo, están soldando sin los lentes adecuados, están haciendo trabajos con la moladora, tampoco manejan lo que son toda la protección auricular, perdón, y pues también, ¿no? Con los que hacen trabajos con chapería, yo vi que bota mucho polvo y eso también daña los pulmones, pero estas personas que trabajan, que se dedican a eso, no usan barbijos o protectores faciales que les reduzcan, ¿no?, este tipo de, el polvo, el contagio del polvo para los pulmones. Yo creo que es un factor muy grande, profe. Queriendo hablar de ese tema, tendremos que abarcar muchos temas, muchos factores, el por qué no, la gente no utiliza, como dicen, algunos no es muy dificultoso trabajar con esto. Hasta nosotros nos molesta trabajar, nos molesta caminar mucho tiempo con barbijo. Es lo mismo, yo creo que para ellos, ¿no? El tema de seguridad en las empresas también.
Algunos se dicen que les reduce la producción, les perjudica, pero yo creo que ante todo hay que poner también el ejemplo, ¿no? Usar nosotros, comenzar una vez que comencemos, qué sé yo, a hacer prácticas en empresas, comenzar a usar nosotros los implementos de seguridad, porque también tenemos que velar primero por nosotros. Si no velamos por nosotros, estamos mal. Ya, ok, muchas gracias. Vamos contigo, Andy, después Eliseo y después ahí cortamos el tema, ¿ya? Dice, yo quería, con todo lo que han dicho de sus ejemplos, en la Constitución de Bolivia se establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, que está en el artículo 46, y que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Pero como dijo anteriormente, varios compañeros que no utilizan sus propias medidas de seguridad, bueno, eso ya depende de la persona, si se quiere proteger o no. Exacto, eso es muy cierto, ¿no? Ya, vamos contigo, Eliseo. Licenciado, buenos días. Tema de seguridad industrial se va por diferentes factores. La mayoría aquí en Bolivia son independientes los trabajadores, ¿no? Entonces, en realidad no hay la conciencia de los trabajadores. En sí, es como decir, necesitamos como un control, ¿no? Pero en realidad no tendría que haber eso. Si no hay nadie, en sí dejas ¿cómo se puede decir? Los cascos, los guantes, toda la seguridad industrial, entonces, y si hay control recién utilizas, ¿no? Entonces, esa conciencia nos falta a nosotros, no podríamos decir al 100%, ¿no? ¿No? Unos 80%, todo eso, licenciada. Ya, ok. Sí, bueno, hay muchos factores que influyen, ¿no? Ya, chicos, entonces todos los que están participando, por favor, van a registrarse como anteriormente. Entonces estoy contabilizando cuántas personas son para hacer la verificación correspondiente, ¿ok? Ya, bueno, vamos avanzando también, ¿sí? Y es muy cierto, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener tiempo, por si acaso, para hablar acerca de cuáles son los implementos, cuáles son los riesgos, qué es lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, qué es lo que nos dice la ley del trabajo, ¿no es cierto?, que actualmente se utiliza acerca de lo que es la seguridad industrial, ¿sí? Entonces, eso es bien importante para que también nosotros, el momento que vayamos a trabajar a cualquier empresa, estemos también preparados y no tengamos inconvenientes para lo que es la parte de empleos, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que proteger ante todo la parte de sus derechos, ¿sí? Y obviamente, juntamente con los derechos, viene lo que es las obligaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que ser respetuosos de las normativas que nos ponen por delante. A ver, avanzamos entonces. Dentro de lo que es la seguridad industrial, entonces también tenemos un tipo de importancia de su programación. Entonces, dentro de lo que es la seguridad industrial, entonces podemos hablar de algunos pasos básicos en su forma convencional en lo que es la parte de importancia de la programación, ¿no? Entonces, lo primero, el análisis de casos, identificar las causas, determinar las tendencias y realizar evaluaciones. Ejemplo, si en una empresa tenemos varios accidentes, ¿por qué se están dando esos accidentes? ¿Cuál es la causa de los accidentes que nosotros llegamos a tener? O sea, tenemos que hacer una ponderación de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que esos mismos errores que ustedes acaban de indicar no se repitan, ¿no? Si sabemos que a una persona le está afectando su trabajo a la vista, entonces tiene que decir, a ver, ¿qué tipo de implemento yo necesito para protegerme la vista? Si le está afectando al oído, entonces decir, bueno, necesito protectores. ¿Qué tipo de protectores de oído necesito? Porque cada trabajo, como dicen ustedes mismos, necesita una serie de implementos adecuados para esa protección de nuestros diferentes
digamos, de nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta y considerar. Lo segundo, la comunicación, la relación informativa de los conocimientos obtenidos del análisis de casos. Es decir, ejemplo, si un trabajador se ha enfermado por, digamos, estar mucho tiempo al lado de una maquinaria, entonces tiene que decir, por ejemplo, yo me he enfermado por esta razón y que las otras personas también estén alertas para que no les suceda lo mismo. O caso contrario, informar siempre al jefe y decir, mire, esta maquinaria no está bien, hay alguna parte que está dañada y esa parte dañada está causando accidentes. Entonces, tiene que conocer también los jefes acerca de esto para que lo puedan reparar en su determinado momento. Tercero, que es la inspección, la observación del cumplimiento, detección de condiciones de la falta de seguridad. O sea, en dónde se provoca mayor inseguridad para los trabajadores, ¿no? Entonces, eso hay que verificar, hay que decir, bueno, aquí hay una fuga de gas. Uy, no, eso está afectando porque cada vez que nosotros pasamos por ese sector, si bien no existe, digamos, alguna parte de inflamación o está cerca del fuego, pero esto provoca, por ejemplo, el exceso de gas, puede provocar mareos, puede provocar vómitos, puede provocar lesiones a cualquier parte del cuerpo humano. Entonces, uno tiene que identificar, ¿de dónde viene esta fuga? ¿Es dentro de la empresa, fuera de la empresa? Entonces, hay que ir identificando para qué, para hacer algún tipo de reparación y de esa manera no tengamos futuros accidentes, ¿no es cierto? Entrenamiento. El entrenamiento es siempre bien importante. Es la responsabilidad en cuanto a lo que es la seguridad. Por ejemplo, si nosotros no sabemos utilizar un equipo de buena manera o no lo utilizamos de forma correcta, esto puede llegar a provocar también accidentes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante lo que se llaman las capacitaciones en el manejo de los equipos. ¿Qué tal si no puede provocar accidentes? Pero ¿qué tal si el equipo es muy costoso y tú lo logras dañar? Entonces, en este caso sería una pérdida para la empresa y no solamente para la empresa, ¿no? Tal vez a ti no te harán pagar el equipo, pero sí te pueden llegar a despedir por el mal uso del equipo, ¿no? Entonces, ahí te pueden despedir por negligencia, porque has dañado un equipo que le ha costado bastante a la empresa. Entonces, ahí también nosotros estamos en medio y tenemos que saber manejar correctamente los equipos que tenemos a nuestra disposición. Bueno, eso es dentro de la parte de seguridad, que es algo que también habíamos indicado anteriormente para que lo tomemos en cuenta. Las 5 S, el programa de las 5 S. Las 5 S son vienen a ser lo que es parte de la cultura japonesa, ¿no? Que pone a disposición de lo que es la parte productiva, ¿sí? Para que sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, obviamente tiene su pro y su contra dentro de lo que es el uso de estos, de las 5 S que van a mejorar, como dice ahí, la calidad de vida en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, de acá vienen los términos japoneses que vienen para que nosotros podamos ser más eficientes en el trabajo, ¿sí? Y esto puede provocar que las empresas crezcan mucho más rápido. Ustedes saben que las empresas japonesas son las mejores a nivel mundial, ¿no? Cuando nos dicen, este es un producto japonés, claro que sí, me lo compro sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque sabemos que los productos japoneses también son sinónimo de calidad. Entonces, si son sinónimo de calidad es por la razón que utilizan este programa, ¿no? En todo lo que es parte de producción y lo que es el trabajo. A ver, pero vamos a ver qué cosas son las 5 S. ¿Cuáles son estas famosas 5 S que provocan que la cultura japonesa sea tan eficiente, ¿no? La primera es la de clasificar
organizar o arreglar apropiadamente, que se llama lo que es Seiri. Por eso se llaman 5 S, porque las 5 comienzan con S. La segunda, ordenar, se denomina Seiton, ¿ya? Seiton. La tercera, que es la limpieza, que se llama Seiso, Seiso. La cuarta, que es estandarizar, se denomina Seiketsu, ¿ya? Y la quinta, que es la disciplina, se llama Shitsuke. Shitsuke. Entonces, estas son las 5 S que permiten a lo que es las empresas, ¿sí? Especialmente al trabajo japonés, llevar a la cúspide a sus empresas, ¿no? Entonces, cada una de estas 5 S tiene una relación entre lo que es, por ejemplo, la parte de organización, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante eso. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a tomar importancia, ¿sí? Más que todo, es un poquito a desglosar estas 5 S, ¿ya? Vamos a desglosar, por ejemplo, el uso de lo que es la parte de clasificar, que es algo bien importante dentro de nuestro ámbito. Ahora, para que nosotros vayamos a realizar un poquito más acerca y profundicemos acerca de estas 5 S, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles llegarían a ser estas 5 S? ¿Cómo nosotros, hagamos de cuenta que nosotros somos los jefes de una empresa? ¿Cómo haríamos que nuestros trabajadores, ¿sí?, cumplan estas 5 S? ¿Ya? El primero, ¿a qué se referiría clasificar? Vamos a hacer un modelito, un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejercicio que me lo van a mandar directamente a lo que es el grupo de Telegram. Enseguida les voy a mandar lo que es el link y algo así bastante cortito. Hagan de cuenta que ustedes son empresarios, que son jefes de alguna empresa que tienen a su disposición. Puede ser, qué sé yo, digamos, una tienda de zapatos, una tienda de ropa, puede ser, digamos, una ferretería, cualquier negocio que ustedes tengan algún tipo de familiaridad o que en algún momento hayan visto cómo funciona y hagan de cuenta que ustedes son los jefes de ese lugar. ¿Cómo llegarían a cumplir estas 5 S? Por ejemplo, ¿cómo tú le dijeras, digamos, a tus trabajadores o como dijeras, ya clasificar, ¿qué es lo primero que harías? Entonces yo, digamos, soy la encargada de una tienda de zapatos, digamos, ¿no? Entonces primero clasificaría por números, digamos, por números y a partir de los números yo voy clasificando por secciones, digamos, este es de varones, este es de mujeres. O caso contrario, voy a clasificar, digamos, por, digamos, zapatos de tacón, qué sé yo, zapatos planos, zapatos tenis, o digamos, zapatillas para niños, qué sé yo. O sea, tengo que ver, digamos, cómo voy a organizar apropiadamente y cuál sería mi mejor forma de realizar la primera S. La segunda, ordenar. ¿Cómo yo haría para ordenar esa sección que yo tengo? Digamos, ¿cómo ordenaría? ¿Cuál sería la forma en la que yo interpreto la parte de ordenar? La limpieza. ¿Cómo yo haría la limpieza del lugar? Porque sabemos que digamos, cuando tú vas a realizar, digamos, la venta de un producto cualquiera, entonces necesitas también, digamos, en el momento que tú vas a tener tu tienda, entonces tienes un stock, digamos, 10 pares. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que esos 10 pares ya no están? Que necesitas comprar más pares, digamos, pero solamente de ese modelo. Hagamos de cuenta, ¿no? La limpieza, digamos, ¿cómo tú manejarías en cuanto a lo que es la limpieza dentro de tu misma empresa? ¿Qué es lo primero que harías? Cuarto, estandarizar. ¿A qué se refiere estandarizar? Se refiere, por ejemplo, tú
ya, tienes un modelo de zapatos y obviamente no va a ser el único. Entonces tú vas a tener 20 modelos de zapatos para dama, ¿no es cierto? Otros 20 modelos para varón y otros 20 modelos para niños. Entonces, ¿cómo tú llegarías a estandarizar lo que es estos diferentes modelos que tú estás manejando? La disciplina. Entonces, ¿en qué horarios atenderías tu tienda? ¿Qué le dijeras a tus empleados para que se mantengan en lo que es la parte de disciplina? ¿Cómo los controlarías, no es cierto, a tus empleados? Estas 5 S, como les indico, entonces, ¿cómo nosotros lo aplicaríamos dentro de nuestra empresa? A ver, ¿se entiende el trabajo que vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer manuscrito y lo vamos a enviar a lo que es el grupo de Telegram, ¿sí? Tenemos una media horita, me parece más que suficiente, ¿ya? Para que hagamos ese pequeño trabajo. No tiene que ser demasiado extenso, no tienen que buscar nada en el internet, háganlo de una vivencia familiar, de una ex vivencia laboral, de una vivencia actual laboral, qué sé yo. Inclusive aquellas personas que han ido al cuartel seguramente también les han dado algunas tareas a realizar dentro del mismo cuartel, ¿no? Pueden tomar como ejemplo esas tareas que les han dado en algún momento, porque yo tengo entendido que a los varones, por ejemplo, cuando van al cuartel, les dicen ya, tú te vas a encargar de esta situación, tú vas a ir a este taller, vas a hacer estas cosas, etcétera. Les dan, ¿no es cierto?, un trabajo predeterminado. Si bien no lo saben, entonces aprenden a realizarlo en ese momento. Entonces pueden tomar esos ejemplos, no hay ningún problema. La idea es que ustedes tomen como ejemplo algún sitio real, ¿sí? Y tomen en cuenta estas 5 S, cómo se aplicarían dentro de esa vivencia real. Ya posteriormente, en la siguiente clase, vamos a hablar y vamos a darnos cuenta si lo que hemos hecho, entonces, tiene relación con estas 5 S que nos propone lo que es la vivencia japonesa, ¿no? O realmente nos habíamos estado yendo por otro lado, ¿no? Y ahí ya también vamos a hacer otro trabajo relacionado con lo que realmente nos dice la parte de las vivencias japonesas para mejorar nuestra empresa, ¿ya? Entonces, ese es un trabajito que lo vamos a hacer ahora en esta media horita que tenemos a disposición. Si requieren más, entonces no hay ningún problema. Vamos a extender un poquito el tiempo después de la salida para el día de hoy. Quisiera que para el día de hoy lo hagamos porque no es una tarea demasiado complicada y va a ser como nuestra primera tareita a partir del día de hoy, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a registrar como además de las partes de participaciones, como la tarea en clase que se les ha indicado en un principio, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas acerca de cómo se tiene que realizar este trabajo. Ingeniera, ¿cómo vamos a presentar? Quería consultarle en el Telegram, lo subimos con nuestro nombre, así. Sí, ¿Una foto? exactamente. Sí, una fotito o si no directamente en formato PDF lo pueden subir al Telegram, ¿sí? No tiene que ser muchas hojas, simplemente cumpliendo lo que son las 5 S, nada más. Ya, está bien, Inge, gracias. Ok. Disculpe, ingeniero. Dime, a ver quién estaba antes. ¿Podría ser un trabajo redactado en computadora o tiene que ser a mano? Ya, entonces como es solamente tu relato, no hay ningún problema si es a computadora, pero mejor si lo hacen a manuscrito, ¿ya? Pero si tienen una letra que realmente no se entienda, pueden hacerlo a computadora, ¿ya? Entonces no hay problema en eso. Disculpe, licenciada. Ya, dime. El trabajo, el ejemplo sobre el cual tenemos que aplicar las 5 S puede ser sobre cualquier trabajo que hayamos tenido o que no hayamos tenido, cualquiera, ¿no? Sí, no hay ningún problema. La idea es que sea una vivencia real, digamos. Cuando se me asigna alguna tarea y donde tenía que aplicar las 5 S, algo así. Sí, puede ser de esa manera.
Ujú. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Y me puedes explicar la parte estandarizar? Estandarizar es como etiquetar. Por ejemplo, alguna vez si has ido a un supermercado, ¿qué es lo primero que ves cuando están ahí los productos? Ves los precios, ¿no es cierto? Y el nombre del producto. Entonces, eso se llama estandarizar, que cada uno tiene su precio, que cada uno, digamos, los productos de limpieza están solamente con productos de limpieza, los que son de alimentos solamente con alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, estandarizar es poner en un sitio, ¿sí? En un sitio de forma etiquetada, digámoslo así, para que no te confundas con otros productos similares o que influyan en lo que es la parte del orden. Eso es estandarizar. ¿Está bien? Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya han anotado toditos sus nombres en la asistencia, ¿verdad? Para que los vayas registrando. Licenciada, perdón, buenos días, compañeros. Yo me Licenciada, llamo Salud Cotola. Sí, dime, te escucho. está aquí en los chats donde estamos anotando nuestros nombres o hay otro registro o directamente hay que enviarlo a usted, licenciado. No, en el chat solamente voy a admitir a las personas que han participado. En realidad ya les he anotado algunos de sus nombrecitos, pero eh, quiero que me den el nombre completo en el chat. Y los que se están registrando en el formulario, ahí es donde se tiene que registrar la asistencia. Lo que se registra en el chat es únicamente de los que han participado en clases. Ahorita, ¿dónde entro para entrar al formulario, digamos? A ver,